Nos vamos a poner en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, mi nombre es Luis Jordá, del cursillo 370 de la comunidad de Maipú. Me es muy grato poder dirigirme a ustedes para que juntos recordemos y revivamos a nuestro cursillo, el de cada uno. Hoy me toca hablarles sobre el segundo tiempo del método. Como recordaremos, el método cuenta con 3 tiempos: el pre, el cursillo y el postcursillo. Hoy veremos el segundo tiempo, cursillo, solo la primera noche, el primer día y el segundo día de cursillo. Para comenzar diremos que el cursillo es el tiempo segundo y central del método, la parte más estructurada y definida, que constituye un método determinante para la finalidad del movimiento. El cursillo es un maravilloso instrumento de renovación cristiana, que toma a cada individuo tal cual es y le posibilita llegar a lo más o a lo mejor que puede ser. Facilita la vivencia profunda a nivel humano y cristiano, que puede marcar toda la vida de la persona. Es, por lo tanto, un elemento esencial para el método del movimiento de cursillo de cristiandad. Entonces, ¿cómo podríamos definir al cursillo? Cursillo es un curso breve, denso, intenso, en el que mediante la doctrina y el testimonio se facilita a los cursillistas la vivencia comunitaria del cristianismo, procurando el encuentro con uno mismo, con Dios y el descubrimiento de la riqueza de la vida cristiana compartida, en diálogo con los hermanos, con la finalidad de evangelizar los ambientes. Es una forma específica y concreta de la evangelización carismática, un anuncio jubiloso del ser cristiano. El cursillo pretende, y por gracia de Dios consigue, iluminar toda la vida a la luz del Evangelio, posibilitando un encuentro personal con Cristo, que toda la vida gire alrededor de Cristo, que Él sea el eje principal, que la libertad del hombre se encuentre con el anuncio jubiloso de que Dios lo ama, descubriendo que es persona y que tiene un fin en esta vida. Por ello, podemos hablar de dimensiones esenciales en cursillo, tales como una experiencia personal, enfocado a que cada persona se encuentre consigo misma. Una experiencia comunitaria en que cada persona no se contempla aislada, sino vinculada a las demás. Y todo esto vivido desde un absoluto respeto a la libertad de cada persona, sin imponer nada, pero al mismo tiempo proponiendo con claridad la verdad y la salvación que ofrece Cristo. Es necesario contar con recursos para el desarrollo del cursillo, como la gracia. Es el principio y fundamento de todo cursillo. Por ello es el primer medio en el que se confía para la realización del cursillo, es la oración. El segundo recurso es contar con un equipo de dirigentes, grupo de laicos y sacerdotes que, formando verdaderamente un equipo, encarnen y proclamen el mensaje y lleven a cabo las tareas necesarias. Como tercer recurso, se debe contar con una determinada técnica metodológica, apostólica, que existe para crear un clima que facilita el encuentro con el Señor. Es importante que hablemos de los elementos metodológicos de cursillo. Un cursillo implica principalmente la proclamación de una doctrina.
Dicha proclamación debe ser carigmática, es jubilosa, testimonial, con convicción, con esperanza, debe estar centrada en lo esencial, centrada de presentar lo esencial del mensaje cristiano para proclamar el encuentro personal con Cristo. Además, debe tener una sólida base doctrinal que se fundamenta en la palabra de Dios. La proclamación es expresión de doctrina y testimonio, mediante rollos o charlas en las que, en forma concatenada, se expone todo el mensaje del cursillo. Otro elemento es la convivencia. Esta es la relación humana que se establece durante el cursillo, la que se pone de manifiesto a través de la creación de un ambiente y un clima apropiado, caracterizado por la heterogeneidad, procurando que todo el equipo, como los asistentes del cursillo, se reúna a personas de distintas edades, clase social, cultura, profesión, etc., conviviendo en un régimen de internación con duración de 1 noche y 3 días completos, sin interrupciones, para vivir plenamente toda la propuesta de cursillo, con una adecuada planificación, manteniendo un necesario balance entre distintas actividades tales como rollos, oraciones, grupos, tiempos libres, etc., desarrollándose en un ambiente de amistad, alegría y naturalidad. El trabajo de los grupos o de curias es importante para el éxito en el cursillo, teniendo como finalidad la asimilación de la doctrina proclamada en los rollos y promover la amistad. El funcionamiento está a cargo de los dirigentes, quienes procuran animar y centrar el trabajo en el grupo a su cargo, y cuyo desarrollo consistirá en analizar, comentar y resumir entre todos los integrantes del grupo los alcances del mensaje recibido en los rollos. Una actividad muy importante es el contacto personal o labor pasillo, que deben hacer los dirigentes durante los trabajos, las comidas, en los traslados, recreos, logrando un acercamiento y dando atención a cada uno, siempre atento a las realidades de cada cursillista para ayudar al conocimiento de las personas y sus circunstancias, animarlos, comprenderlos. Este es un tema esencialmente importante y debe ser motivo de una especial atención por parte de los rectores. En esta convivencia de cursillos hay además otras actividades complementarias que no siguen la estructura general del mensaje, pero sirven para redondear y evaluar los resultados alcanzados al final de cada día, tal como la puesta en común. Bien, antes de entrar en las distintas fases del cursillo, es fundamental que le demos un lugar importante en este repaso a la oración y celebraciones litúrgicas. Podríamos decir que son un elemento metodológico esencial en todo cursillo. Se debe rezar antes, durante y después. La oración es el medio principal, de orden sobrenatural, en el que se confía para el éxito del cursillo. Debe orar el equipo antes, durante y después, y la comunidad externa ofreciendo oraciones y sacrificios por su éxito, llámense palancas o intendencias. En el cursillo se fomentan y se practican las distintas formas de oración, individual y comunitarias, particular y litúrgicas. Comprende rezos del Via Crucis, las oraciones de la mañana y de la noche, el rezo del Santo Rosario y las visitas al Sagrario. En el cursillo, el equipo enseña a rezar rezando. La participación personal en las 2 celebraciones sacramentales son una posibilidad que se propone, cuya acogida depende de la libertad y la respuesta particular de cada uno de los participantes. Ellas son el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Es importante, y aunque no sea objeto de ninguna meditación o rollo específico, en el cursillo se muestra la importancia de la devoción a la Virgen María en la vida del cristiano. Bien,
Ahora entrando en los procesos y fases del cursillo, podríamos decir que son los caminos que sigue la persona que hace cursillo para llegar a un fin, el inicio de su conversión. El cursillo tiene una estructura pedagógica en el que se suceden unas fases concretas que articulan de manera lógica y coherente la proclamación, la convivencia, las oraciones y celebraciones en orden a la mejor comprensión y vivencia de cada momento del cursillo. Cada una de las fases tienen objetivos específicos y particularidades propias en función a la consecución progresiva de la finalidad última de cursillo, propiciar el triple encuentro. Veamos luego la primera noche, fase de preparación. Comenzamos con un retiro de silencio, preparación de la persona. Tiene como objetivo despertar la conciencia desde el análisis de la propia vida y plantear la posibilidad de una realidad nueva, facilitando un encuentro con uno mismo. Se comienza con un rollo preliminar, con el que se pretende acoger, clarificar y motivar al cursillista para la vivencia del cursillo. Se busca un clima de silencio y se ofrece una propuesta de interiorización y reflexión personal. En este momento, los dirigentes, rezando e implorando la gracia, deben acercarse a los cursillistas con total respeto, con unción, ya que son tierra sagrada. Esta noche, con el rollo preliminar, podríamos decir que es la bienvenida. Luego, con la meditación Conócete a ti mismo, se puede llegar a descubrir o se propicia descubrir la realidad de la propia vida. Con la meditación El Padre Misericordioso, descubrir la misericordia de Dios frente a la vida, y con la meditación Las tres miradas de Cristo, se busca situar a la persona ante sí misma y ante Cristo. Terminada la primera noche, pasamos al primer día de cursillo, fase de proclamación, cambio de mentalidad, encuentro con uno mismo. El objetivo de este primer día es presentar el mensaje básico de salvación. Es la fase esencial en la proclamación carismática de lo fundamental cristiano, realizada para interpelar, para provocar un cambio de orientación en la existencia. La proclamación se inicia con una llamada a ser persona, a descubrir la grandeza del ser humano. El gran paso de la proclamación lo convierte en un día denso doctrinalmente, con muchas realidades nuevas que se presentan al cursillista. El papel del dirigente es fundamental para crear un clima de confianza, naturalidad y apertura progresiva desde su capacidad de escucha y acogida. El cursillista toma conciencia de su realidad de persona humana y que se diferencia del resto de la naturaleza por su condición de ser racional y por estar dotado de inteligencia, de voluntad y libertad. Es una llamada a ser hombre. Descubre su pertenencia a la Iglesia de Cristo y su misión evangelizadora. Confirma la llamada a ser hombre cristiano, ahora dentro de una comunidad, que es la Iglesia. Con el rollo ideal, siente la llamada a ser persona y a despertar el deseo de un nuevo ideal que dará sentido digno a su vida. Luego, en el rollo La Gracia, descubre el amor de Dios en Jesucristo, la vida de gracia y la vida de Dios en nosotros. Y así como en el rollo ideal es llamado a ser hombre y en el rollo La Gracia es el llamado a ser hombre cristiano, en el rollo Laicos en la Iglesia es el llamado a ser hombres cristianos activos y responsables, descubriendo a la Iglesia como misterio de comunión, sacerdotes, religiosos, laicos, todos somos Iglesia.
Luego en el rollo La Fe se presenta la aceptación a la vida de gracia. Dios se autodonó por la gracia, pero el hombre debe responder, aceptar el plan de Dios. La gracia hay que pedirla. El cursillo es una lluvia de gracia. Acá se muestran las palancas como signo de una comunidad que intercede. Y para cerrar el día, qué mejor que testimoniar que es posible vivir relacionado con Dios. Por ello, en el rollo Piedad se deja plasmado que la piedad es la vida de gracia consciente, creciente y compartida. Presentamos la vida cristiana en 3 dimensiones: piedad, estudio y acción. Comenzamos a mostrarles el trípode. Veamos ahora el segundo día del cursillo, fase conversión. Cambio de moral, encuentro con Dios. El objetivo de esta fase es posibilitar una experiencia de encuentro personal con el Señor, orientado hacia el proceso de conversión. Aquí las verdades van hacia el corazón, suscitando un cambio de moral o conducta, y consiste primero en ver y aceptar el don de Dios para vivir de otra manera. Comienza un proceso donde descubre que no se puede amar a alguien que no se conoce. Descubre también que es muy amado por un Dios, que siempre lo estuvo esperando, y que puede dialogar francamente con él en el sagrario. Para muchos es la primera experiencia de encuentro con un Dios vivo que lo ama y de esto rebosa el corazón. Con la meditación, figura de Cristo, se presenta a un Cristo vivo que ama y compromete. Se le presenta un Cristo amigo, cercano, íntimo, que marcará la tónica del día. Ve que conocerse a uno mismo, a Dios y al mundo por intermedio del rollo estudio es necesario para crecer como persona. Más que estudiar para saber, hay que estudiar para vivir en armonía con Dios, porque nadie ama lo que no conoce. Presentar los sacramentos como signo de amor de Dios y canales de la gracia, todas las ideas hacen explosión en el corazón, y más aún cuando termina el rollo sacramento con la visita al Santísimo que dirige el sacerdote. Luego, el rollo obstáculos a la vida de gracia muestran una realidad y gravedad del pecado. A pesar de eso, es posible caminar en esperanza. Da una visión de la gracia que vence el pecado ofreciendo los remedios para superarlo. La vida cristiana, hecha realidad en el amor al prójimo, nos llama al compromiso de compartir con otro el amor de Cristo. Esto lo vemos en el rollo acción, llegando a la conclusión de que de la acción de cada uno depende la vida de muchos. Y como dirigentes tomamos conciencia de la misión de los laicos en el mundo, un estilo de vida como laicos misioneros, cada uno con los talentos que Dios nos ha dado. No todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Le doy gracias a Dios por todos los beneficios recibidos de sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. De colores, queridos hermanos. Queridos hermanos, terminando ya esta escuela, quería testimoniar de alguna manera cómo fue mi cursillo 370 y agradecerle infinitamente a Dios por haberme dejado vivir ese hermoso milagro de haber vivido mi cursillo. Entré de una manera muy fría, donde no creía, donde pasaba por una iglesia y me cruzaba de vereda. Y fui viviendo ese proceso gracias a ese hermoso equipo que se formó en el 370, donde mostraron por intermedio de su unidad, de su amor, nos fueron llevando de a poquito por ese camino que fuimos transitando, conociéndonos primero
nuestro interior, donde por ahí me daba un poquito de vergüenza y lástima de cosas que había vivido y me había perdido. Fui descubriéndolo a Dios, donde me di cuenta que lo podía, que me amaba, me di cuenta de que podía hablar con Él en el sagrario, me di cuenta de que Dios estaba en la gente que me rodeaba. Y lo más importante, hermanos, que me di cuenta de que podía manejar mi propia vida, de que podía ser yo, de que podía hablar, de que podía ser dirigente de todas las situaciones donde me tocaba vivir. Les agradezco un montón que me acompañen como comunidad. Le agradezco un montón a Dios por haberme dado la posibilidad de haber vivido este hermoso milagro que fue el Cursillo 370. Gracias a todos los dirigentes, gracias al movimiento del Cursillo de Cristiandad por acogerme, por ampararme, y gracias, Señor, por haberme enseñado de que Dios existe, de que existís, de que me amás, y por haberme enseñado a ser dirigente de mi propia vida. Gracias, hermanos, los quiero mucho y de colores. A un cursillo yo llegué porque triste me encontré, mi corazón estaba tan herido. No sabía qué hacer, poco a poco yo entendí que el mismo Cristo vino a mi aleluya, 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 aleluya. Triste, no donde estés, yo siempre estaré aquí. Tú nunca sola te encontrarás. Tus nuevos hermanos te acompañarán, como cursillistas unidos estarán, y la voz de amor resuena. Aleluya, 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 aleluya. Cuando al Santísimo llegué, el Espíritu Santo con su amor me transformó. Desde entonces de colores vivo yo, por siempre mi Señor te serviré, hasta el fin yo siempre seré.